Queridos amigos, muy buenas tardes. Hemos regresado después de estos minutos de propaganda o reclame, ¿no es cierto? Damos nuevamente la bienvenida a Hernán y a Eugenia. Y bueno, queremos comentarles que este programa se está emitiendo en vivo en Facebook y se repite también mañana sábado y domingo de 3 a 4 en el canal de Polar. Vuelvo a tocar el tema. Estamos hablando del paro nacional de profesores, enfocándonos a las palabras que también mencionó el presidente en la entrevista de Mucho Gusto, y también enfocándonos a los comentarios de José Massa, que es un gran académico y científico a nivel nacional. Los invito a reflexionar y poder conversar de estos temas que hoy en día nos convocan, porque son un pilar dentro de nuestro país, que queremos el desarrollo de la mejor forma en la educación, y obviamente apoyar y acompañar a nuestros niños que están hoy en día sin educación, sin alimentación y que son los más vulnerables de nuestro país. No sé, bueno... La damos primero. Sí. No sé, pero bueno, intenta, tiene... Muchas gracias. Mira, el paro profesores es un movimiento bien complejo que requiere analizarlo en profundidad. Primero decir de que, y partamos del origen, el origen de los paros y particularmente del magisterio tiene que ver con deudas pendientes. La deuda histórica. Deudas, y no me refiero solamente a deudas monetarias como la deuda histórica, sino que a deudas sobre avances para el magisterio, pero particularmente una mirada estratégica hacia la educación pública. Yo creo que ahí hemos fallado, y digo hemos fallado porque nosotros igual tuvimos una cuota de responsabilidad cuando enfrentamos la reforma educacional. Yo en lo personal, y esto es una opinión muy mía, la he compartido obviamente en mi partido, pero la sigo sosteniendo. Yo creo que erramos el camino cuando desarrollamos la reforma educacional al haber iniciado la reforma a través de los establecimientos particulares subvencionados. Y no haber partido por echarle mano a la educación pública, a la desmunicipalización de la educación. Finalmente es allí donde están los mayores pasivos, donde están las mayores brechas respecto a cómo emparejar la cancha para que los niños y niñas hoy día que no tienen los recursos, sus padres no disponen de recursos para llevarlo a un establecimiento particular pagado e incluso un particular subvencionado, y deben estar destinados a una educación municipalizada que no le otorga las condiciones mínimas para desarrollarse en condiciones de igualdad, y donde además tenemos a profesores que están bastante agobiados respecto no solamente a la carga laboral que tienen, sino que también respecto a este desmedro permanente hacia la función del docente. Recordemos solamente que antes un profesor era visto como una autoridad dentro de un establecimiento educacional, era respetado no solamente por los alumnos, que ya es un mínimo, ¿no es cierto?, es un piso, sino que además era muy respetado por la familia y particularmente por la sociedad. Hoy día tenemos profesores que son agredidos al interior de los establecimientos educacionales. Tenemos profesores que terminan jubilándose después de 40 años y reciben una pensión miserable de 120.000 pesos. Tenemos docentes que hoy día no se le ha logrado ordenar en la carrera docente. Eugenia, con respecto a tu comentario, con esto que acabas de mencionar del respeto hacia los profesores, de los profesores también que son agredidos por alumnos, ¿estás a favor de la ley entonces que penaliza a los alumnos que, por ejemplo, están con una bomba molotov, que pueden estar con algún arma blanca, que agreden a un profesor? Es decir, por supuesto, ¿cómo vamos a permitir que nuestra juventud finalmente ingrese a los establecimientos educacionales a delinquir? Eso no puede estar nadie a favor, creo yo. Cosa distinta es decir,
cómo se está administrando esos establecimientos educacionales al interior que permite que tengamos estas situaciones que son límites. ¿Dónde está el protocolo de convivencia escolar? ¿Dónde está el compromiso de los padres? Porque digámoslo que en esto no solamente podemos dejarle exclusivamente a los establecimientos educacionales, a los colegios, la formación de nuestros hijos. No, los valores parten en Los la casa. valores parten en la casa, es allí donde el papá conversa, la mamá conversa con los niños, con sus hijos, y le van entregando lo que son tu escala de valores, tus principios fundamentales para moverte en la sociedad. Y lo que llegan al establecimiento educacional los niños es a buscar conocimiento para enfrentar la vida. Y ahora yo siento que ahí, disculpa, ¿por qué hago yo esta introducción? Porque me parece que hay que contextualizar el paro docente, el paro del magisterio. Contextualizarlo en ese sentido, que llevamos muchísimo tiempo con una deuda hacia los profesores respecto a todas estas materias, que llega finalmente con el inicio del gobierno del presidente Piñera, y donde el magisterio ha solicitado permanentemente un diálogo fluido con el ministerio. Y es aquí donde yo siento que ha habido un pésimo manejo del conflicto por parte de la ministra Cubillo, cuando un conflicto o un paro se mantiene con todos los efectos que esto tiene, porque digámoslo, aquí hay muchas familias que están viendo trastocada su vida habitual, los niños que no logran acceder obviamente a sus establecimientos educacionales, muchos de ellos que tienen beca alimentación, muchos de ellos que en la casa tampoco tienen que comer. Hay unos efectos que son brutales para la familia, pero también había una incapacidad por parte del gobierno, particularmente la ministra Cubillo, de ponerle un coto, de sentarse a la mesa. No puede ser que después de 4 semanas de paro, recién se instaló una mesa de diálogo y se pudo sentar el presidente del Colegio de Profesores con la ministra. Aquí, si hubiésemos tenido esa capacidad, el Colegio de Profesores, que ya tenía un petitorio, que ya tenía unas demandas totalmente sociabilizadas con el gremio, y lo plantean a las instancias, tienen que plantearlo a las instancias que finalmente van a ser las decidoras. Tú no puedes instalar mesas sectoriales si finalmente quien corta el queque, como se dice, no está en esa mesa. Y es allí donde yo creo que hace falta tener una mirada bastante más estratégica, en primer lugar, para llegar a acuerdos mínimos. De todo ese petitorio seguramente van a haber materias que el Ministerio no está en condiciones de abordar, particularmente la deuda histórica. Es decir, es una demanda que viene de muchísimo tiempo. Lo han vivido y lo hemos vivido en todos los gobiernos. Y es prácticamente imposible darles una solución porque los recursos no estuvieron antes ni están hoy día, y creo yo no van a estar mañana, a menos que hiciéramos modificaciones pero muy profundas, como creo yo la ley de reserva del cobre, que puedes destinar parte importante de ese 10% que se le da a las Fuerzas Armadas a abordar esta materia. Ese es un camino, pueden ser otros. Probablemente mucho de lo que está ahí en el petitorio el gobierno no está dispuesto a ceder, pero habrán otras materias que sí, donde pueden haber acuerdos y donde puede llegarse a una situación donde el magisterio, con la respuesta que le da el gobierno, pueda deponer el paro y volver a la normalidad en los establecimientos educacionales. Perfecto. Hernán, ¿cuál es tu opinión con respecto al paro de profesores? Sí, ya estamos en la 5ª semana y al parecer de los 11 puntos que al comienzo eran, o 12 en la actualidad, ¿no es cierto?, donde se sumó el ramo de historia y de educación física, hay unos acuerdos que competen a 8 o a 9 puntos en la actualidad. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Eugenia cuando empieza diciendo que esto es un tema muy complejo en realidad, y que además no empieza con este gobierno, esto es transversal, ¿cierto?, de muchos años, y con esto también de decir que hoy día los profesores no son respetados, porque antiguamente yo tengo mis años y el profesor uno lo respetaba, ¿cierto?, los normalistas, que eran casi todos normalistas. Entonces uno lo respetaba, y además el apoderado le daba también las atribuciones al profesor, ¿cierto? Y hoy día hay una desconfianza absoluta, digamos, o sea, hoy día ningún apoderado le entrega a sus hijos para que
o la castigue, aunque sea, no digo castigo físico, sino que entonces es complejo la vida del profesor, digamos, es muy complicada, ¿cierto? Con alumnos sobre todo hay sectores que son bastante complicados en la vida. Pero sin perjuicio de eso, aquí sin lugar a duda se afecta a los niños, digamos. Fuera de cámara tú decías que efectivamente todo paro, de cualquier tipo de paro, en cualquier rubro, por así decirlo, afecta tiene efectos colaterales, ¿cierto? Es verdad. Pero acá estamos hablando de los niños. O sea, y las clases que nos hicieron no se van a recuperar, y aunque se recuperen, no van a ser de la misma calidad. Entonces yo creo que hay que compatibilizar. Si el tema es tratar de compatibilizar, usar nuestra cabeza, nuestra inteligencia, compatibilizar la legítima demanda de los profesores con los legítimos intereses de los apoderados y de los niños que vayan a clases. ¿Ah? Porque lamentablemente un apoderado que tiene, no lamentablemente, me refiero a que un apoderado que está en un colegio particular no tiene paro. Claro. No tiene paro. ¿Ah? Entonces, los profesores deben ser conscientes de eso. Yo sé que si algún profesor me dice, nosotros somos conscientes, pero tenemos que, ¿cierto?, hacer valer nuestros derechos que han sido conculcados durante muchos años, ¿sí? Entonces hay que usar la cabeza, hay que ser inteligentes. ¿Cómo compatibilizo? Se me ocurrió una idea el otro día, a lo mejor me dirán que no, que estoy loco, que eso es impracticable, que no tiene sentido. Hacer pruebas, hacer clases, pero no poner notas. Ir increciendo, digamos, porque uno se crió también, y estudiando también, el paro siempre era la última, la huelga era la última, el último herramienta que tenían los trabajadores, ¿cierto? Cuando había un conflicto laboral o de cualquier tipo. La huelga era el último, ¿cierto? Habían conversaciones previas o habían instancias previas, ¿cierto? De molestia. Y entonces tenemos varios días en que los alumnos no tienen clase. Y eso, mira, explíqueme la razón que sea. Muy legítimo poder hacer. Pero por cada profesor, ¿cuántos alumnos hay? O sea, 30 alumnos por cada profesor. Entonces el impacto esto es como una bomba de racimo, por así decirlo. Es demasiado el impacto. Demasiado. Entonces, a mí me da pena, uno escucha a los apoderados que están realmente muy complicados. Y entonces, Massa tiene razón, porque es de una lógica absoluta, digamos, de un sentido común absoluto. La educación pública se deteriora, ¿ah? Porque si la persona el día de mañana tiene un apoderado, tiene un poquito más de plata, lo va a pensar, bueno, o sea, yo voy a hacer el sacrificio, por último, de llevarlo a un colegio público. Y también es un tema, también tú tocaste, que el tema de la reforma educacional. O sea, todos los expertos en educación decían, tenemos que empezar por otro lado, por los pies, por así decir, no por la cabeza, ¿cierto? O sea, todos los recursos tenían que ir a la educación básica, pública, pero también, ¿cierto?, la básica, porque acá se dio efectivamente gratuidad, uno dice espectacular, pero también hay que tener recursos, porque fíjense que el tema también de la municipalización es un tema de recursos. ¿Y cómo se administran los recursos? Porque si uno se pone a pensar, si los recursos estuvieran bien administrados en la municipalidad, quizás no tendríamos estos problemas. Pero tenemos a los alcaldes, a las corporaciones que sacan dinero, ¿cierto?, no pagan cotizaciones, porque lo usan en otra cosa. Y curiosamente, si lo más curioso, es que sabiendo eso, muchos alcaldes son reelectos. Es curioso. Cuando los profesores no están pagados, sin embargo, son reelectos. O la misma coalición es reelecta, sabiendo que no se está pagando a los profesores. ¿Y qué hacen los apoderados? ¿Qué hacen los mismos profesores? Otra vez sale el alcalde o sale de la misma coalición. Y sin embargo, se está viendo que no se están pagando las cotizaciones. O sea, acá hay una responsabilidad también de todo, porque a veces me llama la atención que un alcalde no pague las cotizaciones. Sea cualquiera, da lo mismo de acá, da lo mismo de donde sea, que no las pague. ¿Ah? Es tan extraño. Mira, yo sobre eso, bueno, te encuentro obviamente la razón. Hoy día el sistema de educación municipalizada está con un acta de función. Es decir, ya no da para más. Hoy día, y esto no tiene que ver con alcaldes más, alcaldes menos, eso igual tú lo planteas. El costo de la educación municipal es tan alto que hoy día ninguna municipalidad, a menos que sean aquellos municipios de Santiago, del Oriente, ¿no es cierto?, que tengan muchos recursos, muchos ingresos además, pueden llevar adelante una administración de la educación saneada.
no solamente no pagan las cotizaciones de los profesores, hay deudas de cotizaciones de años, claro. lagunas de años que le va a afectar a esos docentes al momento de jubilar. Ya si sus pensiones son exiguas, con esas lagunas van a tener mayor daño. Segundo, no se le está pagando los descuentos en las cajas de compensación. Además, esos docentes hoy día no pueden, no solamente no pueden cumplir con esas obligaciones, no le otorgan crédito porque su empleador o sostenedor no le ha pagado los descuentos, sino que además están en DICOM. Por hacer clase, DICOM, porque, ¿me entiendes? Claro. Entonces, el problema es tan profundo que yo creo que donde debemos avanzar, y en esto tiene que haber un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, es avanzar no solamente a fortalecer la educación pública, sino que hacer que los municipios dejen de administrar educación y salud. Pero, dejen de administrarlo. Quiero dar el término a este tema que es tan importante. Sabemos que nosotros no vamos a resolver este conflicto que hay a nivel nacional o regional, pero esperamos que pronto, ¿no es cierto?, haya un gran acuerdo, como dice Eugenia, como dice también Enardo, Sí. porque la importancia que tiene la educación para nuestros hijos, para Chile, para el desarrollo del país, es muy importante. Así que esperamos que pronto se llegue a un acuerdo en donde la educación pueda seguir adelante para poder terminar, ¿no es cierto?, de la mejor forma este año escolar. Quiero llevarlos ahora a un tema regional, que es muy importante. Son dos tipos de industrias, la minería y la salmonicultura, que sin duda ayudan al desarrollo de la región de Magallanes. Son dos pilares muy importantes, y lo cual me interesaría tener la mirada de ustedes. Quiero comentarles que el año pasado, me acuerdo cuando empezó el gobierno del presidente Sebastián Piñera, se analizaron los temas relacionados con mina invierno, se analizó el tema también de la votación política que hubo para poder dar término o poder ir hacia el cierre de la mina invierno. Y paralelo a esto, también les quiero comentar que la industria acuícola está hace años en la región de Magallanes. Hace años también se habían dado las concesiones marítimas, las cuales después se confirmaron las locaciones, que la confirmación fue posterior a haber nombrado reserva de la biosfera al mar, ¿no es cierto?, a la altura de Puerto Williams. Sin embargo, una de las empresas del sur de Chile, que había comprado también estas 4 concesiones a Puerto Pilar, se vio claramente afectado por un movimiento que hubo, ¿cierto?, en Puerto Williams, en donde, bueno, la senadora Carolina Goit también estaba apoyando este movimiento, Greenpeace también, los pueblos originarios como los Yaganes, ¿no es cierto?, también estaban ahí. Entonces, quiero contextualizar un poco esto, pero con la mirada de desarrollo regional. La importancia que es para nosotros poder contar con pilares más allá de la industria del turismo, que sabemos que es muy importante para la región, pero también sabemos que nuestra región necesita continuidad, necesita desarrollo y necesita tener nuevos focos para el desarrollo de la región. La mina invierno lamentablemente ya lleva más de 280 funcionarios despedidos, y creemos que de aquí a fin de año van a aumentar mucho más. Quiero comentarles esto para que ustedes nos puedan entregar su opinión y podamos ver cuál es la mirada que tiene cada uno del desarrollo regional. Mira, yo quisiera partir reflexionando sobre un tema que no ha sido resuelto en Magallanes y que tiene que ver con estas 2 problemáticas que hoy día vive la industria de la acuicultura y de la minería. Y tiene que ver con la incapacidad que han tenido todos los gobiernos de darle atribuciones a los gobiernos regionales para desarrollar procesos en autonomía. Y con esto me refiero a que cuando asumí de intendenta, yo al muy poco tiempo sabía que había muy poca posibilidad de administrar el territorio, de que los magallánicos dijeran cuáles son las vocaciones productivas que quieren desarrollar, darle énfasis, darle motor, inversión pública, etcétera. Y lo de mina invierno hoy día tiene un origen. Fue los gobiernos de la concertación, y hay que decirlo, bajo mi propio gobierno, el Estado de Chile decidió vender las pertenencias mineras en Isla Riesgo, que en ese tiempo las ganó BHP Billington. Es decir, fue el propio gobierno, fue el propio Estado de Chile que dijo:
yo aquí, en este territorio, quiero que se explote el carbón. Entonces, hoy día decimos no a la explotación del carbón o a sus procedimientos, en fin. Pero finalmente es la región la que ha sido incapaz de decidir dónde sí y dónde no, o qué se va a explotar y qué no se va a explotar. Yo estoy segura que la situación que hoy día vi en las familias que están siendo despedidas de mini invierno es una situación sumamente dolorosa, injusta además, porque tú entras a un proyecto donde te dan un proyecto de vida, así como es el proyecto que fue analizado en su momento por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y que le dio el vamos, así como una comisión donde están integrados las autoridades regionales que aprueban además y dan su voto favorable. Sí. Hay sectores que emiten informes técnicos sectoriales a favor de eso. Entonces, pero también hay que decirlo con la misma claridad. Así como nos gusta que se respete ese proceso, no puede haber una intervención indebida hacia un poder del Estado como son los tribunales ambientales. A mí no me parece correcto que se esté tensionando o presionando a los ministros del Tribunal Ambiental de Valdivia para que puedan emitir una sentencia a favor o en contra. Yo creo que eso no corresponde. Y lo mismo pasa con la acuicultura. ¿Qué opinión tienes de la acuicultura? Porque recordemos que nosotros hace muchísimos años desarrollamos un proceso de zonificación del borde costero. Es más, muchas de esas concesiones acuícolas que hoy día se están reclamando fueron posterior a la declaración de Patrimonio de la Humanidad de esa y zona de la biosfera, protección de la biosfera. Entonces, ¿pero qué pasa? Pasa que las concesiones acuícolas, ¿dónde son tramitadas? En la Subsecretaría de Marina, en el Ministerio de Defensa, no en Magallanes. Y allá en la Subsecretaría de Marina debe haber unos profesionales y técnicos muy competentes, pero que desde el escritorio de Santiago deciden en qué localidades se instalan o en qué localidades se van a otorgar esas concesiones y por cuántos años. Entonces, ¿tiene la culpa el industrial acuícola que tramita su concesión en la Subsecretaría de Marina? No. Lo tiene el gobierno regional que después dice, oye, pero no puedes instalar aquí tus centros de cultivo porque esta es una zona protegida desde el punto de vista patrimonial, punto de vista cultural incluso. Entonces nos enredamos entre los propios actores del Estado. Y aquí lo que ha hecho falta es ordenar el territorio en función de que todas las actividades económicas, yo estoy convencida que son compatibles, siempre y cuando digamos las cosas como son y le entreguemos certeza también al privado. El privado necesita decirle, ¿sabes qué? Si te voy a autorizar acá, desarrolla tu negocio y no te voy a molestar. Sí. Ahora, cuestionable es también que nosotros como región prácticamente siempre llegamos tarde a todo. Porque finalmente cuando los temas son o explotan en tribunales, recién ahí asumimos de que aquí hubo alguien que dejó de hacer la pega o que hubo, además, recordemos que hoy día están siendo relocalizadas 2 centros de cultivo que estaban en Cabo de Hornos, que parece súper correcto y consciente también por parte del empresariado. Pero también tenemos unas noticias que ojalá se logre determinar a través de la fiscalización que está haciendo Cernapesca, de quitarle la certificación de cultivo libre de ya le quitó la certificación y ahora están. Ahora yo personalmente tampoco concuerdo que se la quiten antes de tener las pruebas necesarias, claro, para velar que en realidad sí hubo alteración de información. Son actuaciones que tienen las instituciones, en este caso Sonapesca, y yo digo, ojalá que esta acusación haya sido solamente una falsa alarma, porque si fuera verdad sería terrible que se estén manipulando las estadísticas de los centros cultivos. Gracias, Eugenia. Hernán, sí. Un breve comentario. Estamos terminando. Sí, poco lo que se puede decir en esto por el tiempo. Recuerdo que el Plan de Desarrollo Regional 2010-2020 estaba la explotación del recurso del carbón, digamos. Sí, claro. O sea, la región, ha estado siempre. La región lo dijo también, digamos. Ha estado siempre. Claro, entonces parece extraño ahora que
las tronaduras, ¿cierto?, se cuestionen, porque además yo haber estado en un programa, digamos, donde el Ceremi señaló, ¿cierto?, qué tipo de tronadura, porque efectivamente pareciera que cuando uno de fuera dice tronadura, pareciera que va a quedar, digamos, va a quedar toda la isla. Y no son tronaduras bastante controladas, de baja intensidad, digamos, y que protegen además todos los restos paleontológicos que pueden haber. O sea, era la mejor forma incluso de proteger estos restos paleontológicos a través de las tronaduras, y no de, entre comillas, pala y picota, porque eso destruía más. Entonces, parece muy extraño que lo que está pasando y la preocupación de los trabajadores. La verdad que yo me he dedicado al derecho laboral y creo que el mejor derecho laboral es que el trabajador tenga trabajo, digamos. Uno puede tener un código de 1000 artículos, pero si no tienes trabajo, da lo mismo que tenga 1000 artículos, digamos, y 1000 protecciones. La primera protección es tener trabajo. Y si la región no le está dando trabajo, y si está en cuestión la minería, si está en cuestión la agricultura, la verdad es que vamos a hacer, se ve por lo menos un panorama gris, por lo menos. Ojalá que esto se despeje, pero se ve complicado. Y si las autoridades que tienen que fiscalizar, pero también tienen que ver el impacto que eso va a ocurrir, porque si uno aprende una cosa en la justicia y otra es la equidad, que es la justicia aplicada al caso particular. O sea, si vamos a aplicar una norma a rajatabla y eso no va a significar miles de desempleos y una región que se puede en parte desestabilizar, la aplicaré o buscaré las fórmulas para que esto se arregle. ¿Qué prefieren las autoridades? Incluso las autoridades judiciales, que son un poder independiente, pero que no puede estar ajenas a lo que pasa en su entorno. Se me está mirando feo. Queridos amigos, es un gusto haber estado con ustedes. Eugenia, bienvenida al programa. Muchas Esperamos gracias, tenerte nuevamente Julia. con nosotros. Hernán, como siempre, un gusto compartir contigo. No, gracias. Y a quienes nos están escuchando y oyendo, ¿no es cierto?, hoy día en este programa, muchas gracias por estar con nosotros en este horario. Y también, si quieren volver a ver el programa, ya saben, mañana de 3 a 4 y el domingo también nuevamente en el canal. Si nos quiere volver a ver, digamos. Muchas gracias. Gracias. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex Ceremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex Ceremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.